Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sofía. Conmigo va a trabajar lo que es Ángela María y Vanessa Cardona. Nosotros venimos trabajando lo que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal, donde yo voy a dar lo que es inicio a esta exposición. Howard Gardner fue lo que es un psicólogo pedagogo estadounidense quien formuló y desarrolló la teoría de la inteligencia. Este estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó como doctorado de la psicología social en 1971. En 1970, un año antes de graduarse, era un coordinador de un proyecto llamado Proyecto Cero. Este es un grupo de investigación que fue creado en 1967 por la Escuela Superior de Harvard, donde tiene como objetivo los procesos de aprendizaje de los niños y los adultos. Este ayudó a Howard a llegar a lo que es la conclusión de que las inteligencias no se reducen solo a la capacidad de solucionar las cuestiones abstractas como habitualmente como tenemos que creer, sino que se compone de varias facetas de inteligencias entre sí, como serían las que vamos a hablar hoy nosotras. Por ejemplo, nosotras que, como le venía contando, venimos hablando de lo que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal, donde la inteligencia interpersonal la desarrollan las personas que se comunican fácilmente con los demás y manifiestan empatía hacia ellos. Son personas sociables, son personas que fácilmente tienen amigos, que llegan a un lugar y tienen empatía con todo el mundo. En cambio, las personas interpersonales son las personas que tienen la capacidad de relacionarse con ellas mismas, que son un poco menos sociables, que les gusta mejor relacionarse solo con ellas, tener empatía con ellas, tienen la capacidad de conocerse un poco más ellas, más profundas a sí mismas. Voy a hablar también un poco de lo que es hardware y el descubrimiento de las inteligencias múltiples, donde el descubrimiento de las inteligencias múltiples fue pues la posibilidad, gracias a los trabajos que ha tenido Howard Gardner, de dos campos especiales para el área de la educación, que serían los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano, donde pues él allí hablaba que trabajó pues en varias educaciones, donde allí él podría ver cómo todos los niños tenían diferentes procesos de aprendizaje, donde unos niños tenían mejor proceso con la matemática, otros con las ciencias naturales, y todos los niños así aprendían diferentes, pero tenían su buen proceso motor de aprendizaje muchísimo mejor que otros, que se desarrollaban muchísimo mejor en algunas ciencias que otros niños, pero que todos tenían su proceso de aprendizaje diferente. Este descubrimiento pues lo llevó a la conclusión de que el término inteligencia estaba equivocado, pues no existía una sola manera de ser inteligente, ni existían posibilidades de tener una inteligencia media, sino que todos los niños, como venía contando, tienen diferentes métodos de aprendizaje y tenían diferentes aprendizajes motor. Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Giraldo. El tema que estamos abordando hace referencia a las inteligencias inter e intrapersonal. Queremos darles a conocer cómo influyen estas inteligencias en los niños y en las niñas y cómo desarrollarlas. Primero empiezo diciendo que Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, dio un giro al concepto de inteligencias al considerar que las personas poseen distintas habilidades.
por lo que pone en consideración distintos tipos de inteligencias, entre las que sostiene se encuentra contemplada la inteligencia intra e interpersonal, como la capacidad para conocerse a uno mismo intrapersonal y conocer a los demás interpersonal. Este estudio dio paso para que otros autores como Daniel Goleman, Shapiro, John Mayer y Peter Soloveni aborden el tema de inteligencia emocional, defendiéndola como una habilidad que permite percibir los sentimientos, asimilarlos y comprenderlos de manera precisa para poder modificar nuestro estado de ánimo, siendo Meyer y Soloveni los primeros en incluir a la inteligencia emocional dentro del aula como la base fundamental para el mejor desempeño de los niños y las niñas en sus actividades escolares. La inteligencia emocional intra e interpersonal es un elemento importante en el desarrollo integral de los niños y de las niñas, pues contribuyen en su formación como personas. Los niños que han desarrollado estas inteligencias podrán conocerse a sí mismos, identificando sus fortalezas y debilidades, lo que les permite desarrollar la empatía, es decir, la habilidad de entender y valorar a los demás, captar los sentimientos, necesidades. Es por este modo que la inteligencia emocional intra e interpersonal constituyen un elemento muy importante dentro del desarrollo de los niños y de las niñas, pues permiten que se desarrollen como seres humanos íntegros para desenvolverse y enfrentarse a la vida. Por lo tanto, es importante trabajar y disponer de las herramientas necesarias para desarrollar dichas inteligencias, como por ejemplo los juegos de mesa. Allí los niños aprenden a ser pacientes y tolerantes frente a la frustración. Dibujar historias les ayuda a estimular la creatividad, la autonomía y aumentar la autoestima. A través del dibujo los niños aprenden a comunicarse. Los cuentos también son una estrategia para descubrir y potencializar las emociones. Las actividades al aire libre brindan la oportunidad de que los niños y las niñas exploren el entorno y del mismo modo puedan socializarse con las demás personas que los rodean. Es importante tener presente que los niños y las niñas aprenden jugando, porque a través del juego es como van activando todo su potencial emocional y social. De acuerdo a estas premisas, se debe tener presente el concepto del estadounidense Howard Gardner, quien sostiene que la inteligencia interpersonal es aquella que nos permite comprender a los niños y a las niñas, en este caso cómo actúan en situaciones sociales. Incluye la discriminación de emociones en los demás, la empatía o saber adoptar diferentes roles dentro de un grupo. También sostiene que la inteligencia intrapersonal en los niños es la capacidad de comprender con propias emociones. Es la inteligencia que les permite saber cómo son y reflexionar cómo se sienten, piensan y se comportan. Una buena forma de estimular este tipo de inteligencias en los niños es mediante la estimulación sensorial, los juegos que impliquen superación de miedos, si de pronto sienten recelo de quedarse solos, leer muchos cuentos y ejecutar la práctica de ejercicios de relajación y meditación. Para concluir este tema, es necesario que tengamos en cuenta que ambas inteligencias son importantes,
desarrollarlas en los niños, ya que de nada serviría enseñarles a poseer un absoluto control de ellos, de lo que quieren y son capaces, si no pueden ver más allá de las cosas, si no desarrollan la empatía y no tienen buena comunicación con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de estudio. Estas son pues básicamente el desarrollo del tema que le dimos durante estas dos actividades. Ya nuestra compañera Vanessa va a hacer las conclusiones y el cierre. Muchísimas gracias. Bueno, conclusiones de la inteligencia inter e intrapersonal. Concluimos que la inteligencia intrapersonal es la capacidad que tenemos como persona de autoevaluarnos, de saber qué queremos y para dónde vamos. Esta nos ayuda a saber las emociones que tenemos y las cosas que nos afectan. Bueno, la inteligencia inter e intrapersonal nos permite construir una buena percepción de cada niño respecto de sí mismo y utilizar dichos conocimientos para desarrollar potencias en cada uno de ellos. Tener conciencia de estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos de cada niño nos brinda la oportunidad de experimentar las diversas habilidades y las carencias de cada uno y de este modo trabajar para mejorar o reforzar los tipos de inteligencia. La inteligencia emocional inter e intrapersonal facilita la relación entre el mundo interior y la experiencia exterior de los niños, permite reconocer, distinguir y manejar fácilmente las emociones y las metas que deseen en el futuro. Pudimos descubrir que en el corazón de cada niño se encuentra la capacidad de recurrir para comprender a sí mismo y con otras personas, para imaginar, explorar y mirar lo que quiere, la cual los ayuda a resolver sus problemas. Deducimos que los niños con inteligencia interpersonal desarrollan la empatía y fomentan la relación buenas y estables con los otros niños, pues se convierte en un gran apoyo para otros niños. Tiene la capacidad de ayuda y cooperación innata, la cual va más allá de las dificultades. Bueno, finalmente un niño que no posee la inteligencia intrapersonal se encuentra sin estos recursos interiores, resulta difícil llevar una vida productiva en el pleno sentido de la expresión. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas determinan la capacidad de dirigir la vida de cada niño de manera satisfactoria.